Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 31, abre los ojos, o mira a otro lado. En ese momento, cerca del risco que se abrió entre ambos muros, un Indricotherium estaría caminando mientras iba en busca de comida, pero después se acercaría lentamente hacia el risco, y en eso miraría por la orilla, y lograría sentir la fuerte brisa del aire que salía por el fondo oscuro, pero después detrás de él, unas sombras aparecerían, lo que llamaría su atención, a lo que él se giraría, y después 3 Indorex estarían enfrente de él, mientras estos tenían sus garras y sus colmillos llenos de sangre, lo que alertaría al Indricotherium, por lo que este comenzaría a golpear el suelo con sus fuertes patas, mientras un cuerno salía en la parte superior de su cabeza, así comenzando a arrastrarlo con el suelo, dejando sorprendido al grupo, los cuales comenzarían a ampliar su círculo, y después 2 irían por cada uno de los costados, mientras el que iba en medio comenzaría a acercarse, a lo que los Indorex comenzarían a rodear al Indricotherium, mientras este los observaba, pero después uno se abalanzaría sobre él, mientras iba con sus garras y sus colmillos preparados para atacarlo, pero en eso, el Indricotherium lograría reaccionar, y después movería su cabeza en dirección de él, al mismo tiempo que colocaba su cuerno, pero el Indorex lograría reaccionar, y después se movería, pero en eso, el segundo Indorex aparecería de sorpresa, y le realizaría un corte en su pecho, provocando que el Indricotherium rugiera del dolor, pero después el primer Indorex saldría por otro costado, y después lo sujetaría con sus fuertes garras. Mientras también usaba sus fuertes dientes para desgarrar su carne, así el Indricotherium rugiría del dolor, mientras ambos Indorex lo sometían, pero al mismo tiempo comenzarían a empujarlo hacia atrás, mientras el primer Indorex se acercaba lentamente, donde al estar más cerca del risco, el tercer Indorex se abalanzaría sobre el Indricotherium, y después los 3 depredadores lo empujarían hacia atrás, a lo que el Indricotherium se sorprendería, pero caería por el risco hacia el vacío, mientras daba un fuerte rugido. Así los 3 depredadores mirarían cómo desaparecía desde esa altura, pero luego los 3 escucharían unas pequeñas explosiones, por lo que al girarse, mirarían las bengalas del cuerpo de exploración, así ellos seguirían ese rastro en el cielo, mientras con el Indricotherium, este estaría en el suelo, mientras daba fuertes quejidos de dolor, al mismo tiempo que intentaba colocarse de pie, pero no lo conseguiría ya que sus pies estaban completamente rotos, al igual que su columna. Por lo que el Indricotherium daría más quejidos de dolor, al igual que también no lograría ver nada debido a la poca luz que había ahí, pero después algo se acercaría al Indricotherium, y en eso una mano lo tomaría del cuello, y después se lo rompería, mientras el Indricotherium daba un fuerte rugido de dolor, antes de morir, así su cuerpo comenzaría a ser arrastrado, mientras tanto, con Rey y Armin, ambos se sorprenderían, donde Armin diría, un caballo, espera, debe de ser el que yo tenía. O alguno de los que estaban con los mayores, así él pondría una sonrisa, y después diría, esto es estupendo, ambos podremos ahora seguir a la titanhembra, a lo que Rey después lo miraría, y en eso diría confundido, titanhembra, a lo que Armin diría, sí, por su aspecto, es como el de una mujer, si te das cuenta, el resto de titanes tienen rasgos masculinos, pero ella no, a lo que Rey se sorprendería, y después diría, no lo había pensado, pero supongo que tienes razón. Pero después Rey se percataría de algo en el caballo, por lo que este se acercaría más a él, y en eso captaría más de cerca un aroma, mientras que Armin diría, la titanhembra fue hacia esa dirección, solo tenemos que cabalgar hacia allá, a lo que Rey diría, un momento Armin, a lo que Armin lo miraría, y después diría, ¿qué sucede Rey? En eso, Rey diría, mientras tomaba algo que estaba en el cuerpo del caballo, a lo que Armin diría, ¿qué es eso? Pero luego Rey diría, este caballo no es de los que estaban con nosotros. Este caballo viene de otro lado, donde Rey olería la sangre, y después diría, mientras estaba algo sorprendido, este caballo viene de una zona donde hubo una masacre. Ante esto, Armin se sorprendería, y después diría, ¿qué? ¿Cómo que una masacre? Rey, ¿de qué estás hablando? Pero ¿cómo sabes eso? A lo que Rey diría, cada persona es única, y como tal, tiene un aroma único, y así como ese es el caso, el aroma de su sangre es también único.
y en esta sangre, logro captar por lo menos la muerte de 7 personas, pero algo me dice que no son los únicos, a lo que Armin se sorprendería, y después diría, espera Rey, ¿cómo sabes eso? A lo que Rey diría, me crié en un bosque cerca de aquí, ahí era cazar o ser cazado, no solo por los animales, sino también por rufianes y asesinos, y si no quieres ser la presa, como cazador, debes saber cómo rastrear a tu presa, debes poder oler su miedo, incluso su sangre, a lo que Armin se sorprendería. Y después pensaría, mientras veía el caballo, espera, si lo que dice Rey es verdad, entonces, este caballo, ¿de qué parte de la formación viene, y qué fue lo que les sucedió? A lo que Rey después lo montaría, y en eso Armin diría, espera Rey, ¿a dónde vas? A lo que Rey diría, si algo pasó en el grupo de donde venía este caballo, no podemos pasarlo por alto, por cualquier cosa, alguien debe saber qué fue lo que ocurrió, si hay más titanes, o más Kaijins, debemos informarlo, escucha Armin. Yo iré a cerciorarme de qué ocurrió, tú sigue el rastro de la titán hembra, pero con cautela, y no dejes que ella te vea, evita un conflicto directo, así él después se giraría, y después comenzaría a cabalgar, donde Armin diría, Rey espera, Rey, pero después él ya se habría ido, donde Armin diría, maldición, pero después él subiría su caballo, y en eso miraría en una dirección, y después diría, en esa dirección fue la titán hembra, bien, a lo que él miraría donde fue Rey, para después volver a mirar hacia enfrente, y después decir, confiaré en que él pueda regresar, a lo que Armin comenzaría a moverse, mientras cabalgaba rápidamente, así, pasados unos minutos, Armin lograría divisar a lo lejos a la titán hembra, a lo que diría, ahí está, pero después sería sacado de sus pensamientos por Reiner, quien diría, Armin, a lo que Armin se giraría, y después diría, Reiner, así ambos comenzarían a cabalgar juntos, donde Reiner diría, qué bueno que estás bien. Oye, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Donde Armin diría, mientras señalaba a la titán hembra, ese titán, es una normal, tenemos que tener cuidado, y avisar a todos los demás, no es como el resto de titanes, es como Eren, el acorazado o el colosal, a lo que Reiner se sorprendería, y después diría, Armin, ¿estás seguro? Donde Armin diría, sí, pero después ellos mirarían una bengala de un costado, y después Reiner diría, parece ser que los titanes ya han avanzado, tenemos que avisar. Donde Armin estaba a punto de hacerlo, pero después Jin, quien estaría llegando, habría disparado una, a lo que Reiner y Armin dirían, Jin, a lo que Jin diría, todo el flanco derecho ha sido aniquilado, así dejando sorprendidos a ambos, a lo que Reiner diría, ¿qué fue lo que pasó? A lo que Armin diría, fue ella, así ambos lo mirarían, y después Jin diría, Armin, pero después Armin diría, ella venía de esa dirección, los mayores, Rey, y yo estábamos cubriendo nuestra zona. Pero de repente ella apareció, lo más seguro es que ella haya traído toda una horda de titanes, incluso creo que ella también pudo haber sido quien llevó a los titanes hace 5 años, cuando cayó el muro María, así sorprendiéndose ambos, pero más Reiner, a lo que Armin diría, además, ella también pudo ser la causa de llevar a los Kaijins con los que nos topamos hace un rato, además, su comportamiento no es como el de los otros titanes, ella no mata para alimentarse, ella mata por matar. Así dejándolos sorprendidos, a lo que Reiner diría, Armin, ¿estás seguro de eso? A lo que Armin diría, sí, bastante seguro, pero después Jin diría, mientras reaccionaba, un momento Armin, ¿dónde está Rey? ¿Y cómo está eso de que se toparon con varios Kaijins? A lo que Armin les explicaría lo que sucedió, así dejándolos sorprendidos, donde Jin diría nervioso, que Kaijins escorpiones gigantes, a lo que Reiner también estaría sorprendido, pero después Armin diría, sí, escucha. Yo no pude ver bien lo que ocurrió, cuando ellos aparecieron yo quedé fuera de combate por unos minutos, pero Rey logró sacarme de ahí, mientras esos Kaijin atacaban a la titán hembra. Además, Rey pudo haber acabado con ella, su técnica es diferente de la de mi casa, Rey es mucho más fuerte, y más rápido, logró confundirla y atacarla antes de que lograra reaccionar, así dejando sorprendidos a ambos, a lo que Reiner diría, ¿y dónde está ahora? A lo que Armin les explicaría la situación.
así dejándolos sorprendidos, a lo que Jin diría, porque Rey fue en busca de ellos, que acaso está loco, ir él solo a una zona infestada de titanes, a lo que Armin pondría una sonrisa, y después diría, yo también pensaba lo mismo, pero después de ver cómo casi acaba con la titán hembra, algo me dice que si hay titanes atacando un flanco, él podría acabarlo sin dudarlo, así dejándolo sorprendido, al igual que Reiner, pero después los tres lograrían divisar a la titán hembra, donde pasaría todo como la historia original, donde ella se dirigiría a donde estaba Eren, mientras que Reiner ayudaba a Armin. En ese momento, con Rey, él seguiría cabalgando, mientras decía, logro percibir el rastro de la sangre por esta dirección, ¿acaso habrá sido por esa titán, por otros titanes, o por esos Kaijins? A lo que él miraría el cielo, y después diría, casi es de día, aún quedan unas horas para que el sol esté en su punto más alto, maldición, si el sol estuviera con toda su potencia en este momento. Sería más fácil percibir el hedor de la sangre debido al calor, pero después su caballo se detendría, a lo que Rey diría, ¿qué sucede? Pero luego Rey lograría escuchar un fuerte rugido venir de una espesa arboleda, a lo que Rey después bajaría y mientras caminaba, llevaría su caballo, a lo que ambos entrarían a la arboleda, y después su caballo se inquietaría un poco, pero Rey lograría calmarlo, mientras decía, no pasa nada muchacho, todo estará bien, así él se calmaría, y lo seguiría. Por lo que ambos comenzarían a caminar dentro de la arboleda, así ellos mirarían como el suelo estaría algo rasgado, al igual que varios árboles habrían caído, a lo que Rey se sorprendería, pero después miraría enfrente, y seguiría el camino de los árboles destruidos, así al seguir caminando por unos minutos, él lograría llegar al final del camino, y después para su sorpresa, un anquilosaurus estaría enfrente de él, donde este también se percataría de la presencia de Rey, por lo que sin dudarlo lo atacaría, mientras movía su gran mazo, a lo que Rey se sorprendería, pero después diría, oye, espera, a lo que Rey esquivaría el ataque del anquilosaurus, mientras este volvía a arremeter contra él, mientras volvía a girar su mazo, a lo que Rey lo esquivaría, mientras el anquilosaurus destruía unos árboles, a lo que Rey diría, maldición, oye, grandulón espera, no voy a hacerte daño, pero después el anquilosaurus se detendría, mientras este comenzaba a cansarse y a respirar con dificultad, donde Rey se percataría de esto, por lo que dejaría de moverse, a lo que el anquilosaurus lo miraría, y después este doblaría su pie, para después caer, donde este haría retumbar el suelo, mientras todo se movía bruscamente, a lo que Rey se sorprendería, pero después lentamente se acercaría poco a poco al anquilosaurus, donde diría, oye estás bien, pero después al colocar su mano en su rostro, Rey se sorprendería, para después decir, oye, estás ardiendo, espera, ¿acaso estás enfermo? A lo que Rey se acercaría más a su abdomen, y en eso pondría su oreja en la parte de su pecho, y Rey lograría escuchar su respiración, dándose cuenta de que esta era muy extraña, por lo que diría, ahora comprendo, actuabas así porque tienes un malestar, y eso hizo que tu humor fuera de lo más temperamental. No es así, pero Rey se daría cuenta que el anquilosaurus era hembra, pero después su caballo haría unos relinchidos, a lo que Rey lo miraría, y en eso diría, espera, sé que tengo algo que hacer, pero también no puedo dejarla así, debo hacer algo, a lo que él miraría a su alrededor, y después miraría un gran árbol, por lo que diría, eso es, a lo que Rey después se acercaría a él, y en eso Kong aparecería, mientras todo temblaba, dejando sorprendida al anquilosaurus, donde Kong tomaría la parte superior del árbol, y en eso comenzaría a tirar con fuerza, para después lograr partirlo por la mitad, así tirando a un costado la parte superior del árbol, a lo que Kong miraría el interior del árbol. Y después este miraría una gran cantidad de savia, por lo que este buscaría a su alrededor algo donde lograra depositarla, donde encontraría un árbol mucho más pequeño, y con forma de cono, por lo que Kong lo sellaría de uno de los lados, y después comenzaría a tomar savia, mientras la colocaba en el contenedor, donde Kong después miraría a un costado, y se acercaría a una serie de plantas, y comenzaría a olerlas, para después tomar unas y en eso, comenzar a molerlas con ayuda de unas piedras.
al igual que tomaría un poco de agua, y después colocaría todo en el recipiente, mientras comenzaba a combinarlo, así logrando una mezcla, donde se acercaría al Ankylosaurus, y después ésta lo miraría, pero en eso la Ankylosaurus se mostraría algo desconfiada y a la defensiva, donde Kong se agacharía lentamente hacia ella, mientras ponía su mano en son de paz, donde tomaría un poco de la mezcla que hizo, para después comenzar a colocársela en su pecho, donde el Ankylosaurus se sorprendería, pero sentiría frescura en su pecho, al igual que Kong se la colocaría en su rostro, para después dársela de comer al Ankylosaurus, la cual lo haría por el sabor dulce de la savia, donde ésta poco a poco comenzaría a consumirla más, a lo que Kong pondría una sonrisa, pero después él escucharía otra bengala, por lo que miraría el cielo, y después miraría el color de esta, así sorprendiéndose de ver que los titanes estaban avanzando más. Por lo que Kong después miraría al Ankylosaurus, y este acariciaría su cabeza, para después dejar el contenedor enfrente de ella, así ésta se sorprendería, y lo miraría, a lo que Kong después se acercaría a su caballo, y en eso Rey montaría su caballo, a lo que él diría, bien, estás listo muchacho, debemos seguir, a lo que este daría un fuerte relinchido, y después se alejarían de esa zona, mientras el Ankylosaurus solo los miraría irse, mientras después miraba la mezcla que dejó Kong. En ese momento, Rey diría, mientras salía de la arboleda, maldición, el olor de la muerte se hace cada vez más fuerte, pero después él se detendría en seco, ya que llegaría a una zona abierta, donde habrían varios soldados caídos, mientras algunos titanes aún estaban ahí, a lo que Rey diría, no puede ser, así él miraría su caballo, y después diría, espera, no me digas, que venías de aquí, a lo que su caballo haría unos relinchidos, pero después unos titanes al ver a Rey, se acercarían a él, y trataría de atacarlo, pero después Rey diría, solo no te alejes de mí, está bien, nos iremos de aquí pronto, a lo que Rey bajaría de su caballo, y después mientras los titanes corrían hacia él, Rey haría lo mismo, y después Kong aparecería, donde al mismo tiempo que extendía sus brazos, este lograría golpear a los titanes, para después tomar a uno por su pie, y en eso arrojarlo contra el otro, mientras impedía que ambos se colocaran de pie, y después les mordería sus nucas con sus fauces, así evitando que se volvieran a regenerar, y acabando con sus vidas, a lo que Kong miraría a su alrededor, y después miraría como su caballo se acercaría a un cuerpo, por lo que Kong se extrañaría de esto, así él se acercaría a donde estaba él, mientras veía a los demás cuerpos, a lo que Rey iría con su caballo, y después él miraría como este estaría acariciando con su rostro el cuerpo de una chica, por lo que Rey se extrañaría de eso, pero luego para sorpresa de Rey, la chica aún estaría viva, la cual diría, Kyros, donde ella acariciaría su rostro, pero después Rey se acercaría un poco más, y miraría como la chica no tendría la mitad de su cuerpo, así dejándolo sorprendido, pero después la chica diría, tú viniste con él, ¿no es así? A lo que Rey se sorprendería, y después la miraría, donde la chica lo estaría mirando, mientras derramaba unas lágrimas, a lo que Rey se agacharía, y después mientras tomaba su mano diría, ¿es tu caballo? A lo que ella diría, sí, intente ganarle tiempo para que escapara de los Kaijins escorpiones. Pero me da gusto que no haya sido en vano, a lo que Rey se sorprendería un poco, y después la chica diría, mientras lo veía, vi lo que hiciste, y solo quiero saber, ¿fue un sueño, o de verdad, tú eres el Kaijin bestia? A lo que Rey se sorprendería, pero después al ver sus heridas, ella diría, no te preocupes, creo que esta será mi última conversación, así que podrías ser mi último amigo, además de Kyros, quien se quede aquí conmigo, antes de dormir, a lo que Rey solo la miraría, y después diría, mientras tomaba su mano, y asentía ligeramente su cabeza, a lo que ella diría, mientras ponía una sonrisa, gracias, a lo que Rey diría, si solo dijera que sí, ¿qué pensarías con respecto a tu pregunta? A lo que ella diría, mientras ponía una sonrisa, ayudaste en gran medida a que muchas vidas se salvaran, eso le dio esperanza a muchos, no todos los monstruos son malos, ni todos los humanos son buenos, a lo que Rey se sorprendería, y después ella diría, logré verte, por lo que pude comprobar que eso fue cierto, eres un humano.
¿O de verdad, eres un Kaijin? A lo que Rey le diría, hay dioses, y hay hombres, y hay aquellos que están en medio, no soy un humano, pero tampoco soy un titán, yo soy un rey que fue alejado de su hogar, y que algún día planea regresar, vengo más allá de las murallas, más allá de donde se oculta el sol, a lo que la chica diría, más allá de las murallas, vienes de afuera, vienes del mundo exterior, a lo que Rey asentiría su cabeza, y después ella miraría el cielo, y en eso diría. El mundo de afuera, siempre quise saber qué había más allá de los muros, más allá de donde se oculta el sol, a lo que Rey diría, hay un extenso mar, hay un continente de hielo, hay más lugares donde hay más personas, hay montañas que llegan a lo más alto de las nubes, hay planicies de arena, y aún hay más cosas por explorar del mundo, el mundo es grande, mucho más de lo que te imaginas, a lo que ella pondría una sonrisa mientras lo veía, y después diría, mientras derramaba unas lágrimas. Algún día podré ir al continente de hielo, o a ese gran océano que mencionaste, a lo que Rey pondría una sonrisa, y después diría, algún día, a lo que ella pondría una también, y después diría, es triste saber que dejaré a mi familia atrás, donde Rey se sorprendería un poco. Y después ella diría, por favor, si llegas a encontrarla, no le menciones lo que me pasó, donde Rey diría, encontrarla, a lo que ella diría, mi hermana menor, seguramente debe estar preguntándose dónde estoy, por favor, no quisiera preocuparla, ni a ella, ni a mi padre. A lo que Rey diría, está bien, a lo que ella diría, gracias, sabiendo que estás aquí, puedo saber que mi hermana estará a salvo, a lo que Rey diría, ¿quién es tu hermana? A lo que ella diría, ella forma parte de uno de los escuadrones principales, junto al capitán Levi, su nombre es Petra. Hola, soy Rey. La misión más allá de los muros continúa, pero cada vez se vuelve más riesgoso. Lugar al que pasamos, lugar donde hay un peligro esperándonos. Los titanes no son la única amenaza que enfrentamos. También los Kaijins aparecen con más frecuencia al estar en el exterior. Y por si fuera poco, hay una titán hembra que nos está pisando los talones. Armin cree que podría ser un humano como Eren. Y además está detrás de él. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué y quién? La próxima vez que se tope conmigo la aplastaré como el gusano que es. El próximo capítulo de Con SNK será, el misterio detrás de un gigante, no se lo pueden perder. Juro que acabaré con ella. Quien quiera que sea.